El agua me envolvió más rápido de lo que imaginaba, fría, espesa, jalándome hacia el fondo como si tuviera vida propia. La silla de ruedas se retorció arriba de mí. Luego se hundió como si hubiera estado esperando ese momento con ansias. Mis pies patalearon por puro instinto. Mis manos se movieron por memoria. Hacía años que no nadaba, décadas, tal vez, pero mi cuerpo no había olvidado cómo pelear por un poco de aire. Arriba, en la superficie, escuché su voz. Ya valió. Se fue al fondo, dijo Carter, riéndose. Ahora nos caen los 12 millones de varos. No sonaba enojado, solo satisfecho, como si por fin hubiera resuelto un rompecabezas que lo traía de cabeza. No grité, no lo llamé por su nombre, solo nadé. El otro lado del lago era puro monte sin muelles, sin turistas, solo pastizal alto, carrizos y orillas lodosa que no le importaba a nadie si vivías o morías. Me arrastré por ahí, las rodillas raspándose con piedras, los dedos jalándome con raíces empapadas. Respiraba con dificultad. Mi vestido pesaba como plomo, pero aquí estaba, todavía. Me senté en el pasto y esperé, por pasos, por voces, por él, que volviera y se diera cuenta de que no me había rendido tan fácil. Nada. No vinieron a buscarme. Para cuando el sol se escondió detrás de las lomas, mi piel se había secado a parches. Mis zapatos se quedaron perdidos en el fondo del lago. No me importó. Caminé descalza por un camino de tierra, pasando el cobertizo de renta de lancha cerrado y hacia la carretera del condado. Era casi medianoche cuando llegué al borde del pueblo. Nadie se fijó en la vieja empapada que pasaba por la farmacia cerrada y la oficina de correos a oscuras. Un perro ladró una vez. Un carro que pasó aminoró. Luego siguió de largo. Encontré una banca afuera de la gasolinera y me senté en silencio, dejando que el agua del lago goteara al concreto. Me dolían las rodillas. Los dedos los tenía raspados hasta sangrar. No me limpié la sangre. Cuando las luces de la tienda se encendieron a las 5, me paré. El chavo del mostrador era un morrito con ojos de sueño. Se asustó un poco cuando le pedí el teléfono, pero me lo pasó sin decir ni mu. Marqué un número que no había usado en años. Renata Buendía contestó al segundo timbrazo. La mañana llegó más filosa de lo que esperaba. Un viento cortante me calaba las mangas mientras estaba parada en la esquina de enfrente de la casa mi casa, espiando por entre la hilera delgada de setos. El SUV de Carter estaba estacionado exactamente donde yo ponía mi sedán, de frente, junto a las piedras del camino agrietadas que yo misma coloqué hace 30 años. La puerta principal estaba abierta de par en par. Sonaba música bajita. Olía a chorizo y pan tostado saliendo. Adentro se reían. Jimena pasaba una charola de jugo de naranja en vasos de cristal fino. Carter se recargaba en la barra de la cocina como si fuera el dueño. Tal vez ahora creía que lo era. Desde donde estaba, veía las tacitas de porcelana delicada alineadas en el estante. Las manos de mi esposo las habían desempacado cuando nos mudamos. Las lavaba una por una, como si fueran sagradas. Ahora Jimena las usaba para servir a extraños. En una mañana de domingo, el buzón todavía tenía mi apellido. Las letras de latón decían Langley en la misma fuente que elegí cuando compramos el lugar. Pero todo lo demás había cambiado, hace 6 meses. Dijeron que solo necesitaban un lugar donde quedarse, solo hasta que arreglemos los papeles del préstamo. Mamá, me había dicho Carter, con ojos grandotes como el chavito que recordaba. Quería creer que ese chavito todavía estaba ahí dentro. No me echaron a la fuerza. No tuvieron que hacerlo. Fueron moviendo las cosas, poquito a poquito. Un cajón vacío, mi silla al garage, el correo que empezaba a desaparecer.
Una cuenta nueva en el banco solo para simplificar. «Mamá», dijo Carter. No era simplificar, era borrarme. Le di una última mirada por la ventana. Jimena tenía la mano en su hombro, riéndose de algo que dijo. Se veía feliz. Él se veía con lana. Me di la vuelta antes de que me vieran. No habría confrontaciones. No todavía. No necesitaba disculpas. Necesitaba documentos, registros, pruebas. El viento se levantó atrás de mí mientras caminaba de regreso al pueblo. Había un lugar que sabía que todavía tendría lo que necesitaba si es que no lo habían borrado ya. La oficina de administración del lago estaba casi vacía cuando empujé la puerta. Un ventilador de techo zumbaba arriba, moviendo el aire cálido en círculos lentos. Detrás del mostrador estaba una chava con una trenza hasta la espalda, tecleando con uñas rojas descarapeladas. Levantó la vista al oír mis pasos. «Buenos días», dijo. «¿En qué le ayudo, mi celular?», respondí. «Creo que lo perdí cerca del muelle, 3 ayer en la tarde. Espero que alguien lo haya entregado». Su cara se suavizó. «Si alguien lo encontró, lo trajeron aquí. Pero podemos checar el video si quiere». Asentí, manteniendo las manos cruzadas para que no viera los raspones en los nudillos. Me llevó a un monitor chiquito atrás del mostrador, clicando por archivos que parecían infinitos. La marca de tiempo se acercaba a la hora en que me empujaron al lago. Mi corazón no latió rápido. Solo se apretó, como una cuerda vieja antes de romperse. «Ahí», dije bajito. Pausó. En la pantalla, el muelle se extendía como un dedo largo, el lago oscuro debajo. Mi silla de ruedas estaba al borde, Carter atrás, Jimena un poco más lejos. Fingiendo que no era parte, la chava se acercó. «Eso es, ¿puedes hacer zoom?». Lo hizo. Y ahí estaba, las manos de Carter en las manijas, el asentimiento corto de Jimena, el empujón, el espacio vacío donde mi cuerpo había estado un segundo antes, sin lucha, sin dudar. La cara de la chava se puso pálida. «¿Quiere que llame a alguien?», susurró. «Aún no», dije. «Solo necesito una copia». Dudó. Seguro las reglas de la empresa lo prohibían. Pero algo cambió en el cuarto, tal vez como mantenía la voz firme. O el miedo en sus ojos. Al ver la pantalla de nuevo, sacó un USB de su cajón. Guardó el archivo y me lo dio sin decir más. Lo guardé en el bolsillo del abrigo, alisando la tela encima. Antes de irme, dejé un billete de 20 pesos doblado en el mostrador. No lo tocó hasta que llegué a la puerta. Afuera, el lago brillaba entre los árboles, tranquilo e indiferente, esperando lo que viniera. Las llantas de mi pickup vieja zumbaban bajito mientras paraba afuera de la oficina de Renata, en la calle de los Nogales. Nada había cambiado mucho, la misma placa de latón en la puerta, las mismas cortinas en la ventana, amarillentas ahora por el tiempo. No había venido desde que falleció Lorenzo. Nunca necesitamos abogados después de él. Al menos eso creía. Adentro se veía más grande en años, pero no débil. Renata Buendía siempre se había parado como alguien que no gastaba palabras de más. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, entrecerrando un poquito los ojos. «Maribel», dijo suave, «te ves como si hubieras pasado por el diablo». «Casi», respondí, y le extendí el USB. No dijo más, solo lo tomó. Lo conectó y vio el video. Una vez, luego otra. Su boca se apretó en una línea delgada. Cuando terminó la segunda, se paró. Fue a la puerta y le puso seguro. «No estás segura», dijo, «pero tampoco estás sin armas». Nos sentamos con una carpeta manila entre nosotras, el testamento viejo de mi esposo, su nombre todavía en el encabezado, en letra limpia y cuidadosa. Recordaba el día que lo firmamos.
Caía una lluvia torrencial afuera. Lorenzo bromeó que nuestra fortuna era chica, pero nos aseguraríamos de que no se desperdiciara. Renata pasó las páginas hasta las pólizas de seguro. Intentó cambiar el beneficiario hace 6 semanas. Dijo, lo hizo en línea, con una firma electrónica medio chueca. Rechazado. Sonrió apenas. Así que la lana todavía es tuya. Solté un respiro que no sabía que aguantaba. Pero eso es solo una parte. Siguió. Las cuentas, la casa, la pensión, los límites de la propiedad, eso es más enredado. Y supongo que no autorizaste ningún cambio. Ni uno solo. Empezó una libreta nueva. Entonces no peleamos contra la memoria, peleamos contra falsificación. Asentí. La palabra pesaba. Pero era verdad. Renata se subió los lentes y alcanzó el escáner. Manos a la obra. Y así, recordé que se sentía estar en tierra firme de nuevo, aunque el suelo debajo todavía se moviera. Las carpetas llegaron en pilas papeles impresos, descargados de portales bancarios, enviados por correo como si fueran rutina. Renata los esparció en la mesa de conferencias, ordenándolos en una fila callada de pruebas. Ahí, dijo, picando una página con su pluma, autorización de transferencia, retiro de pensión, acceso a cuenta conjunta, mi nombre en todas, mi firma también, o algo que fingía serlo. Ni siquiera se parece, murmuré, levantando una hoja. Los bucles estaban mal, la presión no era... Mi mano tenía ritmo, incluso con la edad. Esto parecía alguien adivinando bajo presión. Usó tus contraseñas viejas para entrar al banco, dijo Renata. Así sacó los números de ruta, pero para mover la lana necesitaba consentimiento. Bajé la vista a los papeles. Al parecer, había consentido casi todo vender parte de la casa, poner a Carter como copropietario en la cabaña del lago, hasta transferir 3 lienzos enmarcados de mi esposo a fideicomiso familiar. Los pusieron como garantía, agregó Renata. Tus propias paredes son su aval para el préstamo. No hablé. No había mucho que decir. Una traición así no hace ruido cuando se rompe, solo deja el cuarto más frío. Luego me mostró los formularios que importaban más. Poder notarial duradero 2 versiones, ambas con mi nombre, ninguna conocida. Testigos que nunca vi, firmas en tinta que nunca usé. Pero mira esto, señaló Renata, mismo apellido que un cuate de Carter, y este, sin sello de notario, inválido en este estado. Importa. Ahora sí, juntó las hojas, las clipó y sacó un formulario de congelamiento legal. Lo firmamos ahí mismo yo con mi firma de verdad, lenta pero firme. Para el mediodía. Renata había contactado 3 bancos, la Oficina de Registros del Condado y la Junta de Pensiones del Estado. Todo pausado. Dijo, no tocan ni un centavo. Sentí que algo se levantaba, no enojo, no justicia, algo más chiquito y útil. Bien, dije, porque no he terminado. La impresora empezó a zumbar de nuevo mientras Renata alcanzaba el siguiente documento. Renata puso el teléfono entre nosotras en la mesa pulida. Subió el volumen y cruzó las manos. No tuvo que decir nada. Ambas sabíamos que las llamadas ya estarían rodeando a Carter como humo. Primero el banco, luego la oficina del catastro, y luego nuestro número iluminó su pantalla. Contestó al segundo timbrazo, con respiro cortante, como si hubiera estado caminando de un lado a otro. Carter al habla. Señor Langley, dijo Renata suave. Soy la abogada Renata Buendía, representando a su madre, Marvel Langley. Llamo por varias transacciones. ¿Qué transacciones? Todo estaba aprobado. Yo manejé todo lo de ella. Se detuvo. Casi oí el pánico apretándole la garganta. ¿Por qué me llama el catastro? ¿Por qué congelan las cuentas? Renata me miró. Luego apretó un botón.
Estás en altavoz, dijo. Tu madre está aquí. Silencio. Un tramo largo. Luego, mamá, ¿aquí estoy? Dije, ¿qué? ¿Cómo? Nosotros pensamos que te habías ahogado. Lo sé. Aspiró inestable. Me lo imaginé pasándose la mano por el pelo, buscando a quien más culpar. Por eso llamo. Seguí, para corregir tu suposición. Soltó una risita nerviosa, tratando de encontrar pie. Órale, pues hay un malentendido obvio. ¿Por qué no podemos entrar a las cuentas? ¿Por qué hay congelamiento en la escritura de la propiedad, mamá? ¿Podemos hablar de esto en persona, como familia? Repetí. Tú te encargaste de que no lo fuéramos. No respondió. Renata se inclinó. Señor Langley, usted y su esposa tienen que desocupar la residencia en 48 horas. Les llegará el aviso formal. Esto es ridículo. Soltó. No pueden hacer esto. Esa casa es mía. Dije, todavía mía. ¿Y la van a dejar? Su respiración se volvió irregular. El enojo empujando la confusión. Mamá, escuché. Dije bajito. Bastante. Renata colgó antes de que dijera más. El cuarto se calmó y sentí el peso de la siguiente decisión subiendo como marea atrás de nosotras. Llegó sin cita, sin llamada, sin aviso, solo el eco de tacones en el pasillo de Renata y un toque que no esperó respuesta. Renata abrió la puerta despacio, viendo los ojos hinchados, las manos temblorosas, cómo Jimena apretaba su bolsa como si fuera salvavidas. Necesito hablar con ella, dijo Jimena, con la voz entrecortada. Por favor. Solo un minuto. No está aquí, respondió Renata. No cruel. Pero puedes hablar conmigo. Jimena entró, secándose los ojos antes de que las lágrimas cayeran de verdad. No sabía que llegaría tan lejos, dijo, voz suave. Carter dijo que ella estaba perdiendo la cabeza. ¿Sabes que teníamos que tomar el control antes de que olvidara quiénes éramos? Renata no dijo nada. No queríamos que se pusiera tan oscuro. Pensé que solo moveríamos las cosas a nuestro nombre. Mantenerlo en la familia. Renata siguió callada. Dejó que la historia se desenredara medias verdades envueltas en actuación. El tipo de disculpa que da vueltas sin aterrizar nunca. La voz de Jimena tembló. Solo quería que tuviéramos algo chido. Renata por fin se movió. Sacó de un cajón y puso un documento doblado en el escritorio entre ellas. Jimena bajó la vista. ¿Orden de restricción?, preguntó, parpadeando. Para ti y Carter, dijo Renata. Efectiva ya. Sin contacto. Sin acercarse a menos de 50 metros. Las lágrimas pararon. Así nomás. Sin sollozo, sin moqueo, solo silencio. ¿Hablas en serio? Renata asintió. No entiendes, susurró Jimena. Nunca fue por lastimarla. Casi se ganan un delito grave, dijo Renata calmada. Y un funeral. La boca de Jimena se movió como si quisiera discutir. Pero no había nada más. Tomó su bolsa y salió sin otra palabra. Renata esperó un minuto entero después de cerrar la puerta, antes de abrir el cajón de nuevo y sacar el siguiente juego de papeles. Entré al cuarto del pasillo donde había estado escuchando y asentí una vez. No será la última en venir, dije. Seguro pensó que era error cuando entró al camino de entrada y vio el camión de mudanzas. Tal vez una entrega. Tal vez la van de un vecino mal estacionada. Pero luego vio los uniformes 2 cuates cargando cajas con mi letra. Corrió a los escalones del frente. Vio el aviso pegado en la puerta. Orden judicial. Reposesión autorizada. No estuve ahí para ver su cara, pero me la imaginé. Confusión primero, luego coraje, luego algo más frío. Adentro. La casa estaba en silencio. Las alfombras enrolladas, los estantes vacíos, ya no fotos de boda, ni jarrones con flores falsas, ni cobijas suaves
tiradas en el sofá como le gustaba a Jimena para las fotos. En el comedor, la mesa larga de roble se había ido. Solo quedaba un rectángulo de alfombra descolorida por el sol. En el centro de ese espacio estaba una silla de ruedas doblada, seca, pulida, esperando. A un lado, un sobre manila, su nombre en marcador negro al frente. Lo levantó despacio. Adentro estaba un estado de cuenta impreso, el de las transferencias que pensó que nunca encontraría. Un USB en una bolsita plástica y una hoja, escrita a mano. Te equivocaste en todo menos en la lana. Eso era todo. No una amenaza, no una demanda. Solo una frase que decía más que cualquier discurso en corte. Se hundió en el piso. El sobre abierto en su regazo. Tal vez recordó cómo se rió cuando caía al agua. Tal vez pensó en los vecinos, o los brunchs, o las contraseñas que usó como llaves maestras a mi vida. No sé cuánto tiempo se quedó ahí. Pero sé que cuando los de la mudanza se fueron, lo rodearon, cuidando de no romper el silencio que se había ganado. De vuelta en la oficina de Renata, firmé el documento final reclamando la escritura. La pluma se sentía sólida en mi mano. Una firma mía esta vez, y solo mía. El fiscal llamó a Renata primero. Estaba sentada a su lado en la oficina, tomando té tibio cuando sonó el teléfono. No van por intento de homicidio, dijo después de colgar. Demasiado circunstancial. Sin testigo, sin audio, solo el ángulo de la cámara. Asentí. Lo esperaba. En ese video parecía que rodé sola, no que me empujaron, pero la falsificación aguanta, agregó. Igual la explotación financiera y abuso a adultos mayores. Eso bastaba. A Carter lo acusaron 2 días después. 3 cargos. Su cara en la foto policial se veía cansada, no arrepentida, solo expuesta. Jimena desapareció antes de que el indictment le llegara. Dejó su carro, vació lo poco que había en su cuenta y se esfumó como si lo hubiera practicado. Renata no se sorprendió. Ella siempre fue la que tenía plan B, dijo. No fui a la audiencia. No necesitaba sentarme en un tribunal y oír a extraños discutir qué tan ingenua había sido. Renata fue en mi lugar. Se sentó en la primera fila, con carpetas en mano, calmada como piedra. Ahora confiaba en ella más que en papeles legales. Mientras ella estaba en el centro, me quedé en la casa de huéspedes. Había empezado a doblar mis cosas en cajas de nuevo, solo que esta vez, no por miedo. Me mudaba 3 condados más allá, a un lugar más tranquilo, donde Carter nunca había ido, ni de chavito. La casa nueva no tenía acceso al lago, sin lanchas, sin muelles. Me caía perfecto. Envolví los libros de mi esposo, uno por uno. Empaqué la foto enmarcada de nuestro día de bodas. Dejé las cosas dañadas atrás. Esa tarde, Renata volvió con una carpeta sellada y una sonrisa chiquita, cansada. Se declaró no culpable. Dijo, pero el juez aprobó la orden de restricción y los bienes congelados. Le agradecí. Luego guardé la carpeta con las demás. No importaba cómo saliera el juicio. Ya no. Había reclamado lo más importante. No la casa, no la lana, mi nombre, y me lo llevaba conmigo. El dúplex es chico, pegado a los árboles con justo espacio para respirar. Una franja angosta del lago se asoma por los carrizos más allá del porche. No es el mismo lago, y yo no soy la misma mujer. No decoré, no necesitaba. Las paredes pelonas, salvo la luz del sol por las mañanas. Los únicos muebles que traje fueron una mecedora, una tetera para la estufa y una cama gruesa para perro junto a la puerta. La cama está vacía por ahora, pero tal vez no para siempre, la mayoría de las mañanas. Nado. Dejo la puerta de atrás sin seguro. Camino descalza por el pasto húmedo
y entro al agua fría como si me esperara. No hay muelle aquí, sin barandales, solo pájaros y mi propio respiro. Nado más lejos que antes. No para huir solo porque puedo. Después me envuelvo en una toalla y escribo. Escribo listas, sobre todo contraseñas, números de cuenta, instrucciones que Renata me ayudó a redactar, los nombres de gente en quien confío, lista corta, y de quien no. Lo guardo todo en un cajón con llave bajo el fregadero, la llave en una cadenita al cuello. Nadie sabe dónde estoy. Ni Carter, ni Jimena, ni los vecinos de allá que saludaban cortés y no preguntaban nada. Renata sabe. Eso basta. Me manda correo a un apartado 2 pueblos más allá. No hablamos mucho, pero su letra en un sobre todavía trae un alivio callado que no me molesto en nombrar. Hoy encontré algo diferente. Una pluma larga, blanco-grisácea, dejada cerca del barandal del porche, tal vez de un ganso de paso, tal vez solo el viento. La levanté y la giré en la mano, ligera, pero firme, suave, pero segura. Sonreí sin querer. El tipo de sonrisa que vive en el pecho y no pide ser vista. Luego la puse en el alféizar y entré de nuevo, el agua secándose en mi piel, la tetera apenas empezando a hervir.